Poco de la fe y cómo la fe es algo que nos ha ayudado o ha ayudado desde tiempos antiguos a, a los hombres y mujeres de fe a alcanzar sus propósitos, a alcanzar metas, como dice el libro de Hebreos, ¿no? Que por la fe eh, echaron ejércitos o fuera, eh, fueron levantados muertos, hubieron victorias. También por la fe misma muchos fueron aserrados, perseguidos, y muchos de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no alcanzaron lo prometido, ¿no? No alcanzaron esas promesas que ellos perseguían. Y estos son los héroes de la fe, y es algo de lo que veíamos la semana pasada, que es algo que nosotros también, pues la escritura nos pone en referencia a estos héroes de la fe en el libro de Hechos. ¿Para qué? Para que nosotros nos animemos y nos quitemos todo peso, toda carga, aquello que nos está limitando para seguir en este camino de, de la fe y alcanzar las cosas que Dios tiene para nosotros. Y bueno, eso es lo que vimos la semana pasada. Cuán necesaria y clara tenemos que tener la fe en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que ella nos ayude, para que mediante esta confianza en Dios, nosotros podamos estar fuertes y firmes delante de todas las circunstancias adversas que suceden día a día en nuestra vida cotidiana. Pero hoy yo de lo que les quiero hablar es acerca de, de la llenura del Espíritu Santo. De lo importante que es que nosotros estemos conscientes de que no estamos solos, de que para caminar esta vida en Cristo no estamos solos. Jesús dejó la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, voy a buscarlo para leérselos. En el Evangelio de Juan, el Señor nos habla acerca de esta promesa que íbamos a recibir todos nosotros, que es la promesa del Espíritu Santo. Vamos a ver, está aquí en el libro del Evangelio de Juan. A ver, aquí está. San Juan 14:15. Desde aquí empieza a hablar Jesús acerca de esto, ¿no? De lo que es la promesa del Espíritu Santo. Y dice Jesús acá, en San Juan 14:15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo voy a rogar al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. No os dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me van a ver porque yo vivo, ustedes también van a vivir. En aquel día ustedes van a conocer que yo estoy en el Padre y ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y yo me manifestaré a él. 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Amén. Vamos a dejarle hasta allí. Pero en sí, lo que quiero decirles es, no estamos solos para esta obra en la cual hemos sido llamados a vivir y a caminar.
que es el vivir para Dios, siguiendo sus pasos y, cumpliendo la gran comisión, ¿no? ¿Qué gran comisión? Esa que dice, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí que yo estaré contigo, con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La promesa de Dios, la promesa de Jesús hacia sus discípulos era de que Él se iba de manera presencial, pero que no estaríamos solos tú y yo para caminar en este tiempo que no está Él de manera personal en la carne, que Él dejaría el Espíritu Santo, que Él rogaría al Padre para que envíe al Consolador, para que esté con nosotros siempre. Y dice que el Espíritu Santo tomaría de lo que es de Él y nos lo daría a nosotros, que Él nos enseñaría todas las cosas. Entonces, aquí en nuestra vida debemos de estar conscientes de que no estamos solos, de que ha sido el Espíritu Santo de Dios el que nos ha traído hasta los pies de Jesús, que es la obra de Dios a través del Espíritu Santo que ha traído salvación a tu casa, a tu familia, a tu vida. No fue la obra natural del hombre en sus buenas obras, sino fue la presencia de Dios en la vida de personas que han decidido recibir el mensaje de Dios, y el Espíritu Santo inmediatamente entonces vino a ellos y Dios los usó para que nuestros corazones fueran llevados al arrepentimiento. Y es la obra de Dios a través de nosotros, mediante el Espíritu Santo que habla a los corazones y trae estos cambios, esta salvación, y es lo que tú y yo necesitamos. ¿Qué necesitamos? Al Espíritu Santo de Dios, constantemente estar llenos de Él, estar buscando al Espíritu Santo para que tengamos una vida de poder, como dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y recibiríamos poder cuando viniera el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y entonces seríamos testigos del amor de Dios, del sacrificio de Jesús, de la obra de redención, y los demás serían alcanzados. Conocemos que después de este suceso donde en el Pentecostés, en el día de Pentecostés, cuando estaban todos reunidos orando en el aposento alto, cuando viene el Espíritu Santo sobre estos hombres, ¿qué pasa? Que son llenos del Espíritu Santo y pasan unas cosas tremendas donde vienen personas de diferentes lugares que vivían en Jerusalén, personas que eran de diferentes ciudades y tenían una lengua, un idioma diferente al judaísmo, al hebreo. Y entonces dicen que los escuchan hablar en otras lenguas, en otros idiomas, las maravillas de Dios. Y es cuando se levanta Pedro lleno del Espíritu Santo y ahí habla acerca de la verdad de Dios, del amor de Dios, les abre las escrituras, y estas personas son transformadas, son tocadas, son quebrantadas. ¿Por qué? Porque hay la presencia de Dios en este hombre. Ahora, Pedro, ¿quién era? ¿Era una persona estudiada? ¿Era un rabino? No, no era nada de eso, sino que la escritura nos enseña que los hombres que pasaron tiempo con Jesús fueron transformados en cómo hablaban. Tenían denuedo, tenían letras que era el Espíritu Santo de Dios en ellos y sobre ellos, que estaba fluyendo, trayendo la verdad. A mí me apasiona mucho la parte de Esteban, este hombre que estaba con ellos y que Dios lo aparta para que sirva en el ministerio del Señor. Y él es uno de los primeros mártires de los discípulos del Señor Jesús. Me apasiona la parte cuando él está hablando, testificando de Dios. Toda la historia les habla desde Moisés hasta llegar a Jesús y cómo lo crucificaron, y es donde estas personas se arrancaban los cabellos de que no podían contener la sabiduría y la gracia con la que Esteban hablaba. Y dice la escritura, y lleno del Espíritu Santo les testificaba de las verdades
del Señor. Y entonces estas personas crujían sus dientes, no podían contener la verdad y la gracia que estaba fluyendo de su boca. Era algo que pasaba como cuando Jesús hablaba, era algo imponente, o sea, no podían decir nada porque el mismo Espíritu de Dios, la presencia de Dios personificada en el Señor Jesucristo, hablaba y hay una parte donde Jesús le decía a los fariseos y las personas religiosas de ese tiempo, ¿quién de vosotros me puede redarguir de pecado? Después de dar una enseñanza, todos se quedaban petrificados. Nadie tenía nada que decir. Lo único que ellos podían decir como para defenderse, nosotros no hemos nacido de fornicación. Nosotros un padre tenemos que es Dios, ¿no? Y cómo Dios los pone como camotes, cómo Jesús los pone como camotes, digo, porque en realidad cuando Jesús les dice sus verdades, dice, si fueres ustedes hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, ¿no? Y dice, ¿no hizo esto Abraham? ¿Qué? Que ustedes, o sea, no procurarías matarme. Una obra hice y ustedes se escandalizan. No hizo esto Abraham. No, hombre, ellos quedaban petrificados con la sabiduría y la gracia que salía del Señor Jesús. En el Evangelio de Juan se dice que la ley y los profetas vinieron mediante Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Entonces, mi hermano, nosotros debemos de buscar tener esta comunión con nuestro Padre eterno y pedir al Espíritu Santo que está en ustedes, que Él se haga presente para que esa gracia y esa verdad fluya de nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones. El Espíritu Santo tiene el poder de transformar, porque así dice la Escritura, ¿no? Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad para ti y para los que están alrededor de ti. Entonces, hermanos, es importante que estemos continuamente buscando de la presencia, de la llenura del Espíritu Santo, porque Él nos hará fluir en el poder de Dios. Él tomará del Señor Jesús y nos lo hará saber, Él nos enseñará y nosotros podemos testificar de las verdades del Señor. En el Evangelio sabemos de un hombre que se llama Juan el que bautizaba, Juan el Bautista, y él bautizaba en agua. El agua en ese tiempo era un rito que hacían los hebreos o los judíos desde antaño, donde ellos se lavaban. Por ejemplo, cuando Dios los llama al Sinaí, les dice, antes de venir al Sinaí, no duerman con sus mujeres, lávense 2 días, purifíquense para que entremos a la presencia del Señor. En ese tiempo lo que estaba diciendo Moisés era que se bautizaran, que se lavaran. El bautismo es eso, ¿no? Sepultura para un nuevo nacimiento, o sea, es renovarnos, es lavarnos. Y en el mismo Antiguo Testamento enseña la Escritura que todas aquellas personas que eran de otras naciones, que eran esclavos y que vinieron con el grupo de Moisés para ser salvos de Egipto, el que se quería convertir a la fe, tenía que seguir algunos ritos, entre ellos la circuncisión y unas que otras cosas, pero entre esas cosas estaba el bautismo o bautizo. Entonces, cuando el contexto de cuando Juan el Bautista está en el desierto bautizando, clamando, diciendo, señores, hemos estado en un tiempo de sequía y necesitamos ser transformados en nuestras vidas. Por lo tanto, arrepiéntanse, bautícense y arrepiéntense, ¿no? Arrepentidos y convertidos y serán borrados nuestros pecados, ¿no? Entonces, la gente normal reconocía, tenía ese impacto del mensaje de Juan, que era de manera confrontante, y venían y reconocían sus males, sus pecados, que estaban alejados de Dios, pero decidían cambiar porque sabían que el Señor regresaría por su pueblo, que vendría la promesa del Mesías, del
de este profeta que estaba esperado para que ellos sean rescatados. Entonces las personas que se habían apartado de Dios, que habían dejado, vamos, los ritos, que habían dejado la búsqueda de Dios, venían y se lavaban, se bautizaban y se levantaban para un nuevo caminar. Juan tenía discípulos y muchos de estas personas que se transformaban, se cambiaban, se volvían discípulos de Juan. Entonces, después ustedes saben que viene Jesús y él habla de Jesús. Hay uno que yo no conozco, ¿no? Del cual yo no soy digno de desatar las correas de su calzado. Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Amén. Entonces, lo que yo les digo a ustedes, hermanos, es, hay que ser bautizados, lavados de la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo, porque el fuego de Dios en tu vida y en mi vida va a quemar, va toda la impureza, todas las cosas malas que nosotros tenemos. Jesús enseñó que nosotros ya estamos limpios por la palabra que Él ha hablado, por sus enseñanzas. Amén. Y nosotros estamos limpios por esa palabra del Señor. Pero ahora que el Señor se fue, nosotros tenemos una arma. Y esa arma es el Espíritu Santo. Esa arma es el poder de la presencia del Señor en nuestras vidas. Y es importante que nosotros estemos buscando de esa llenura del Espíritu Santo. Quiero preguntar, ¿todos ustedes ya fueron bautizados en agua? Hermana Rosita, ya levanten las manos los que ya. Los que no, pues para también tomarlo en cuenta, ¿no? Hermana Florecita, ya, siempre digo, Betty y Luis, ¿ya están bautizados en agua? Alicia y Arturo. Eso, ya están las manitas ya. Hermana Rosaura, ¿usted ya está bautizada en agua? Alicia y Arturo. ¿Todavía no? No, todavía no. Ah, bueno. Alicia y Arturo, no sé, no vi. Betty y Luis, vi su mano. Hermana Angélica. Ah, miren. Bueno, No, el bautismo, tampoco. tampoco. Bueno, el bautizo o bautismo es como reconocer nuestra fe en Dios, ¿no? O sea, ahora sí que el bautismo no es un requisito como para decir, si no te bautizas no vas a ser salvo. Nada que ver. Sin embargo, es una manera en la cual yo me identifico con la fe del Señor. Imagínense que Jesús se bautizó y atrás, y cuando Juan, que era el que bautizaba, le decía, Señor, yo soy el que debo ser bautizado por ti, tú vienes a mí, y le dice, Señor, deja que así sea, porque así es como conviene, así tiene que ser. Entonces, el Señor se identifica con la humanidad, Él sin tener nada de qué arrepentirse, nada de pecados, Él es sepultado y es levantado, y en ese momento dice la Escritura, que el Espíritu Santo vino sobre él corporalmente como una paloma, ¿no? O sea, una paloma se apareció en ese momento y se escuchó una voz de que él era el Hijo amado en el cual Dios nuestro Padre hallaba complacencia. Entonces, nosotros cuando hacemos esta obra de bautizo o bautismo en agua, estamos siendo sepultados a la vida que teníamos antes de Cristo y nos levantamos, renacemos con la vida ahora donde nos asociamos a la fe del Señor, ¿no? En su momento, cuando tengan la oportunidad, cuando hayan bautizos o bautismos en la iglesia, pues anótense, levanten la mano, participen, la verdad es una bendición. Yo ya tiene varios años que me bauticé, Cookie también, es una bendición, es parte. Bueno, en la misma escritura enseñaba acerca de que Pablo y Pedro, Pablo en específico, cuando iba a otras iglesias, a otros lugares, él les preguntaba en qué bautismo habían sido bautizados. Han sido bautizados, les preguntaba, ¿ustedes han sido bautizados en el Espíritu, ya recibieron el Espíritu Santo, o sea, ya fueron bautizados en el Espíritu Santo? Y muchos de ellos decían, ni siquiera hemos oído qué es eso, solamente hemos sido bautizados en el bautismo de Juan, o sea, en el bautismo del arrepentimiento.
No sabemos qué es eso. Entonces es donde les presentaban y les hablaban de esto, ¿no? Del bautismo del Espíritu Santo, que es el bautismo que traía el Señor Jesús, que era Espíritu Santo y fuego, ¿no? ¿Qué es bautismo? Es ser sepultados y ser levantados a una nueva vida. Es ahí donde yo traigo la pregunta para cada uno de ustedes. ¿Ustedes han sido bautizados en el Espíritu Santo? ¿Han sido bautizados con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo? Yo les pregunto. La mayoría ya debió haber sido. Porque desde el momento en el que ustedes ya están buscando de manera fervorosa al Señor, es porque el Señor ya está haciendo una obra en ustedes. Lo que yo les puedo decir es de que es importante que los que ya hemos sido bautizados en el Espíritu Santo y ya estamos caminando en Dios, estemos procurando eh, la llenura de este Espíritu Santo. Porque de esta manera vamos a lograr tener lo que estaba hablando hace rato, ¿no? Tener el denuedo, tener la gracia de parte de Dios, el poder fluir en Él y poder ser bendición en nuestra casa. Donde estemos nosotros habrá libertad. Habrá libertad primeramente para ti y para mí, para que reconozcamos que somos pecadores, para que reconozcamos que todo lo que tenemos y lo que somos se lo debemos a Él y que lo necesitamos a Él y que Él es el único que nos puede rescatar. Necesitamos esa llenura. Otra cosa que les quiero comentar es de que el Espíritu Santo es santo. El Espíritu Santo es santo. Y Pedro dice, sed pues santos, porque mi Padre, nuestro Padre, es santo. Tenemos que ser santos, tenemos que ser personas que estamos apartadas, que estamos consagradas hacia las cosas que pertenecen al Señor. Y yo lo que les digo con esto es de que necesitamos pedirle perdón al Espíritu Santo, porque la Escritura dice que cuando nosotros andamos en palabras deshonestas, palabras altisonantes, todo este tipo de acciones que no corresponden a lo santo, Él se contrista, eso es, se entristece, esto es, Él se hace a un lado, él se aparta y nosotros nos sentimos como descubiertos. Y es cuando pasa lo que le sucedió al rey David, que decía, no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿no? Que cuando el gozo de la salvación, que es la fortaleza de tuya y mía, es cuando tenemos esta comunión con la presencia de Dios mediante el Espíritu Santo y nosotros nos podemos sentir en esa libertad del Señor, en ese gozo, en esa paz. El fruto del Espíritu, que es gozo, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, que son 9, contra las cuales no hay ley, son los que tú y yo necesitamos en este tiempo mediante la llenura de la presencia de Dios en nuestras vidas para poder fluir y para poder traer esa libertad a nosotros y a nuestra familia y a la gente que está con nosotros. Definitivamente necesitamos cada quien en su tiempo y en su momento pedirle perdón a Dios por ser ajenos al Espíritu Santo, por no poner y prestar atención a lo que Él susurra a nuestros oídos y decidir hacer cualquier cosa que es ajena a la santidad, al estar apartados, al estar consagrados al Señor, al tener un día ajeno a la búsqueda del Señor. Eso contrista al Espíritu Santo. Cuanto más las actitudes, las acciones de falta de perdón, de malicia. Entonces sí tenemos que pedir perdón al Señor, pedir perdón al Espíritu Santo, que es el que está con nosotros, que no nos ha dejado, que no estamos huérfanos, para tener esa relación y esa comunión y ese fuego, esa pasión por nuestro Dios y poder servir de esta manera a Dios. Recuerden, Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seremos testigos de su verdad y de su amor, así como lo fue Pedro, así como lo fue Esteban,
es algo que tú y yo necesitamos para caminar esta vida en Cristo y para que podamos testificar de su verdad, de su amor y compartirle a los demás. Amén. Entonces, mis hermanos, quiero que oremos. Me gustaría que oremos, tomar ese tiempo de oración para dejarnos llevar, para venir y entrar a la presencia del Señor y que su Espíritu Santo pueda venir y pueda hacer una obra de fortalecer sus vidas, fortalecer sus fes, ahí donde ustedes están. Amén. Y así con ellos el caminar en Cristo. Señor, yo te doy gracias por este día. Hermosa es tu presencia, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, que tu presencia, Señor, esté presente en la vida de mis hermanos y de mis hermanas, Señor. Que tú, Señor, te establezcas en nuestros corazones. Yo te pido perdón, Señor, y te pedimos perdón como grupo, Señor, porque hemos sido ajenos en algunas ocasiones o en muchas ocasiones a la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Ese Espíritu, Señor, que nos lleva a guardarnos, que nos lleva a no estar en conversaciones que no convienen, Señor. A ese Espíritu Santo que nos susurra lo que no es conveniente para nosotros, Señor, y que en algún momento no hemos puesto atención, no hemos prestado atención, Señor. Perdónanos, Señor, porque estas vestiduras blancas que tú nos has dado, Señor, las hemos ensuciado. Hemos arrugado, Señor, estas vestiduras que tú nos has dado. Espíritu Santo, yo te pido perdón por mí y por todos mis hermanos, Señor, para que tú puedas estar con nosotros y nos puedas estar redarguyendo, nos puedas estar fortaleciendo para caminar en poder delante de ti, Señor. Señor, llévanos y ayúdanos, Espíritu Santo, a ser santos porque nuestro Padre, nuestro Dios es santo. Llévanos a esa santidad en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tu presencia, que tu Espíritu Santo nos lleve a tener una vida de poder para testificar, para vivir para ti, Señor, para adorarte a ti, Señor, para servirte a ti, Señor, para tener pasión por ti, Señor, para apartarnos, Dios, en el nombre de Jesús. Ven sobre nuestras vidas, manifiéstate, Señor, y bautízanos con el poder de tu presencia y que el fuego tuyo queme todo lo malo en nuestras vidas, en la vida de cada uno de mis hermanos, que el fuego de tu presencia queme toda iniquidad, toda maldad, Señor, para poder caminar ligeros para ti, Señor, para tener la gracia y la verdad de nuestro lado, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias porque sé que tú nos escuchas y tú haces la obra para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias. Amén. Amén, amén. Amén, mis hermanos. La verdad es que les digo que el tiempo Amén, se va amén. rápido, pero yo lo que les digo es que estemos buscando la comunión con el Espíritu Santo porque cambia todo. De verdad, dejarnos guiar por la presencia de Dios mediante el Espíritu Santo es lo mejor que podemos hacer. Hay que escucharlo y hay que empezar a tener esa relación para no contristarlo. Es como yo y mi esposa de repente, yo la hago enojar, yo la contristo con mis malas acciones, malas actitudes, y está un poquito triste, de repente no me quiere hablar. O sea, hablo de una relación que tengo con mi esposa, ¿no? Así es el Espíritu Santo. Tenemos que cuidar lo que hacemos, lo que vemos, lo que decimos, pedirle perdón, porque no estamos solos, no estamos huérfanos. Se quedó el Espíritu Santo para ayudarnos, para llevarnos, para fortalecernos. Entonces, tenemos una encomienda de parte de Jesús. Id y haced discípulos a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Y aquí que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros y Dios también. Amén. Entonces, que